Una cosa que me he preguntado durante años es si el sacerdote, cuando consagra el cuerpo y la sangre de Cristo en la misa, lo hace con una efectividad propia que Dios le ha entregado, como si él tuviera él mismo la capacidad de transformar por sí mismo, por un poder recibido, ese pan y ese vino, o si es Dios el que transforma el cuerpo, el pan y el vino, él mismo, después de que el sacerdote dice la fórmula de la consagración. En la Biblia observamos que hay cosas que las hacen hombres santos, profetas, porque Dios les ha entregado un carisma. Otras, sin embargo, ocurren porque Dios las hace directamente. Por ejemplo, si una persona le falta un riñón, el que ese riñón aparezca de la nada en un cuerpo es algo tan grande, algo que escapa tanto a cualquier posibilidad humana, aunque uno tenga un carisma, que lo tiene que hacer Dios directamente. Lo que está claro es que hay una potestad en cuanto que el sacerdote dice la fórmula y eso se transforma. La cuestión es, ¿el sacerdote tiene una virtualidad ínsita en sí mismo por donación de Dios que produce ese efecto? ¿O es que Dios se ha comprometido a cuando diga la fórmula a hacer eso? Bueno, después de darle vueltas a este asunto durante varios años, he llegado a la conclusión de que es Dios el que lo hace. La transformación de pan en el cuerpo de Cristo no es una virtualidad humana delegada por Dios. Es algo demasiado grande. San Juan Damasceno tiene este escrito. Me preguntan cómo el pan se transforma en el cuerpo de Cristo. Contesto, el Espíritu Santo cubre con su sombra al sacerdote y obra en el pan y el vino lo que obró en el seno de la Virgen María. Luego San Juan Damasceno es de esta opinión que he dicho. El Espíritu Santo cubre con su sombra al sacerdote y obra el Espíritu Santo. Obra en el pan y en el vino lo que obró en el seno de la Virgen María. El pasaje de se encarnó por obra del Espíritu Santo. Pone esta comparación con la encarnación porque en el seno de María no había nadie y tras venir el Espíritu Santo y traer a Jesucristo, entonces hubo alguien, Jesús. Lo mismo pasa sobre el altar. Antes de la consagración solo hay cosas, pan, vino, el cáliz, el atril, la cruz, pero después de la fórmula que dice el sacerdote hay alguien. El paralelismo, por lo tanto, entre encarnación y aparición de Jesús sobre el altar es muy grande. San Agustín también habla de este aspecto paralelo entre consagración y encarnación. Dice San Agustín, qué grande es la dignidad del sacerdote, en cuyas manos Cristo se hace hombre otra vez. Oh misterio celestial, efectuado de una manera tan maravillosa por Dios Padre y Dios Espíritu Santo, a través de la instrumentalidad del sacerdote. Podemos estar, por lo tanto, bien seguros de que Dios se ha comprometido, tras decir la fórmula, a que allí eso se transforme. No es una petición, se ha comprometido Dios. En ese sentido hay una potestad. Es como
el juez que dice, ahorquen a esta persona, él no va a poner la soga alrededor del cuello, no va a cogerle del brazo y a llevarle al patíbulo. Sin embargo, su palabra, la del juez, produce que la sentencia se lleve a cabo. O un militar, cuando ordena que se bombardee una base naval, él puede no saber pilotar aviones, nunca ha puesto las bombas en esa aeronave. Sin embargo, él da la orden y un avión despega y se bombardea esa base naval. El poder de transformar el cuerpo, el pan y el vino, tiene que hacerlo directamente Dios. ¿Qué capacidad se puede entregar para algo tan grandioso? Dios se ha comprometido a que eso suceda, porque Él lo hará. He hablado antes del Espíritu Santo. Junto con la encarnación vino el Espíritu Santo. Se dice en el credo, por obra del Espíritu Santo. Hay un consentimiento del Espíritu Santo a la encarnación y la tercera persona acompaña a la segunda. Es uno el que se encarna, pero el otro le acompaña. Todo se hace siempre en común acuerdo entre las tres personas. Pues bien, esto también ocurre en la misa. Se invoca al Espíritu Santo antes de que se produzca esta transformación sobre el altar. La invocación que se hace en la epíclesis, que así se llama esa parte de la misa, la invocación al Espíritu Santo para que venga sobre el altar, por solemnemente que se haga, no transforma el pan y el vino, pero inunda el altar con la presencia del Espíritu Santo. Inunda ese lugar para que seamos conscientes, y sobre todo el sacerdote, del acto divino que va a tener lugar allí. También esa presencia de la tercera persona nos ayuda a aprovecharnos de la presencia de Jesús, aprovecharnos espiritualmente con frutos para el alma y más frutos cuando comulguemos. Pero ya el mero hecho de estar ante Jesús, Eucaristía, nos aprovecha espiritualmente si estamos atentos, si le adoramos. Fijaos que la Virgen María, cuán santa era antes de la encarnación, sin embargo, el Espíritu Santo vino antes para prepararla. Era demasiado grande ese misterio para directamente, sin más, venir la segunda persona. La tercera le va a preparar y le va a acompañar a la encarnación. Y por supuesto, después volvería el Espíritu Santo, antes, durante y después. Lo mismo sucede en la misa. Lo mismo sucede en la misa. Hay una invocación explícita en la epíclesis, antes de la transustanciación. Pero el Espíritu Santo permanece. Y yo intento, desde que me he hecho más consciente de lo que significa la epíclesis, cuando el sacerdote coloca las manos sobre el cáliz e invoca al Espíritu Santo para que venga, coloca las manos como si saliera un poder de ellas, como si tuviera el poder de hacer descender al Espíritu Santo. Y después hace la señal de la cruz sobre los dones. Desde que me he hecho consciente de lo que eso significa, de la efectividad que tiene, lo invoco al Espíritu Santo muchísimas veces, antes de la epíclesis y después de ella. Porque necesito la gracia del Espíritu Santo para que penetre en mi mente lo que significa que Jesús está allí. Que Jesús está allí
y lo puedo ver en las especies, lo puedo tocar en las especies y puede entrar dentro de mi corporalidad para bien de mi alma y hasta de mi cuerpo, estoy seguro. Cuántas cosas nos librará Dios a los que comulgamos solamente porque comulgamos. Nada más. Que todos nosotros siempre meditemos, estemos muy atentos, invoquemos cuando el sacerdote ponga las manos sobre las ofrendas que hay en el altar.